Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Falco Ernst es consultor en temas de seguridad para el Crisis Group en México. Es doctor en sociología por la Universidad de Essex y escribe en The Guardian. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf y estoy con Falco Ernst. Es doctor en sociología por la Universidad de Essex, analista senior del Crisis Group en México, un gran estudioso en temas de seguridad, violencia y además articulista en el periódico británico The Guardian. Conoce como nadie, con una perspectiva además desde fuera de México, pero además particularmente de Michoacán, el asunto de la violencia, de la inseguridad, y vamos a platicar de este problema que ya cumple 15 años en la historia moderna de México. Querido Ernst, Falco, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Hombre, el placer es nuestro. Y bueno, pues yo te quisiera preguntar, ¿cómo está la situación en Michoacán? Porque vuelve a ser epicentro de violencia en las recientes semanas. Es un conflicto recurrente. Pero es muy importante hacer la pregunta porque, pues, Michoacán es el origen de la guerra contra el crimen organizado. Es uno de los estados clave en todo este conflicto. Y hoy vuelve a sonar. Es decir, pareciera, pues, que el asunto no mejora. Ya pasaron 15 años y el asunto en Michoacán sigue sonando casi como emblema de lo que sucede en el resto del país. Casi como un microcosmos que se replica y se repite. Sí, así es, Pablo. Justamente yo nomás quisiera añadir, que justamente de vez en cuando nos damos cuenta de lo que es una realidad cotidiana en muchas partes de Michoacán y en especial de la zona costa y de la tierra caliente. O sea, ahorita nos da una ventana mediática de nuevo, básicamente porque se producen ciertos espectáculos de violencia que capturan la imaginación popular, que capturan la imaginación y la atención de los medios de comunicación. Pero en realidad esas situaciones, esos enfrentamientos, también los costos humanitarios que se están produciendo, los desplazamientos, etcétera, esos han sido constantes en este nivel más o menos por mínimo los últimos 7 años desde el fallido experimento de las llamadas autodefensas, ¿no? Entonces, si pasas tiempo allí en las rancherías, que donde no pisa ningún periodista casi nunca, los civiles, quienes habitan esos espacios, te cuentan de una continuidad de lo que es ya un conflicto perpetuo, armado, regionalizado en esa región, ¿no? Entonces, ha sido continua la situación y como mencionas muy bien, justamente Michoacán fue zona cero, ground zero para la campaña militarista, el ataque frontal en contra como del crimen organizado por parte de Felipe Calderón en aquel entonces, y desde entonces se han reproducido muchos de los mismos fracasos de solucionar la violencia perpetua, justamente niveles que están subiendo en Michoacán de año a año. Prácticamente ahorita llegamos a una meseta casi de alta conflictividad que no se está solucionando. El problema principal es que seguimos haciendo lo mismo, mientras que lo que realmente haría falta sería ya un giro más fundamental del paradigma de cómo construir paz en estados como Michoacán y de cómo abordar la seguridad de forma más efectiva. Ok, pero entonces, digamos, es un engaño mediático que la violencia sea más o menos intermitente. En realidad, lo que tú dices ha sido una violencia en Michoacán perpetua, que no cede, solo que ahora sí quisiera platicar de lo que está sucediendo
de lo que sí está sonando en los medios, aunque sea, digamos, un sensacionalismo engañoso, porque pues se habla de una estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, de una gran organización totalmente apoderada del Estado, ¿no? Donde incluso la Guardia Nacional tuvo que replegarse, tuvo que recular. Y ahí lo que me interesa saber es, ¿tú cómo ves las posibilidades de seguir enfrentando una organización de este tipo? Pareciera, y perdón por usar un término muy polémico, pero ¿se podría hablar de un Estado fallido, por ejemplo? Mira, yo creo que aceptar como pues, que el Estado es fallido depende de la perspectiva, ¿no? Si preguntas como a quienes sufren las consecuencias, quienes no tienen la protección en los últimos años, como de las Fuerzas Armadas, ahora de la Guardia Nacional, de diversos gobiernos federales y estatales que hemos visto que no han solucionado el problema y que han dejado en la vulnerabilidad de esas poblaciones. Para ellos sí va a ser un Estado fallido en ese sentido. Pero el punto es también que el Estado mexicano es muy capaz de infligir daños, de enfrentarse en contra de ciertos grupos, siempre y cuando haya voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, como tenemos una larguísima lista a lo largo de la nación de llamados kingpins, de líderes criminales que han sido matados por fuerzas federales, que han sido encarcelados, y también como de grupos de crimen organizado que han sido fragmentados y que han desaparecido por la presión de gobiernos federales. Por ejemplo, en el 2013-2014 tuvimos las autodefensas que se enfrentaron en parte con los líderes de los entonces caballeros templarios, y en cuanto entró la federación en alianzas con esas autodefensas, los dos líderes principales cayeron bastante rápidamente. Mataron a uno que se llamó El Chayo, el otro, la tuta, lo metieron en el bote en poco tiempo también. Entonces sí hay una capacidad de actuar por parte del Estado. Nada más el problema sigue siendo, y en Michoacán se muestra de forma muy clara, es que no hay líneas claras entre crimen y Estado. Yo he platicado con una variedad de actores y líderes criminales en la última década en Michoacán, y siempre sale una receta que es mucho más complicada que enfrentar a el Estado en sí. Básicamente el Estado en su forma, en su constitución actual, provee espacios que tú puedes ocupar, que tú puedes usar para lograr acuerdos con fragmentos o con actores estatales, incluyendo hasta a nivel federal, que sirvan mejor tu interés que enfrentarte con el Estado. Y eso es lo que estamos viendo justamente en esos momentos también, que hay actores estatales y de la federación que ocupan papeles mucho más complejos, más allá de la ley, a través de arreglos, de acuerdos a nivel local, regional, con quienes deberían combatir. Entonces realmente allí tenemos una sinergia algo perversa entre partes del Estado, partes como de los grupos de crimen organizado, y eso ha sido el problema, ¿no? Básicamente que cuando tengas una distribución de poder de forma tan desigual, de la forma en cómo se activan los recursos del Estado, nadie se impone. Y hablando justamente del Cártel de Jalisco, ellos han intentado de conquistar, de tomar el Estado en Michoacán por ya más de una década, y hasta ahora sigue siendo justamente un lugar hiperviolento donde no se han podido imponer, donde no han podido imponer un orden según su propio gusto, justamente porque no tienen líneas claras con los actores estatales y porque está una resistencia fuerte a través de una alianza de muchos grupos locales que antaño formaban parte de la familia michoacana, que formaban parte de los caballeros templarios. Entonces ahorita la situación en Aguililla es una donde sí hay un avance importante para el Cártel de Jalisco. Allí también hay que tomar en cuenta de que pues, fuentes del Cártel de Jalisco hablan de que no solamente se trata de un lugar estratégico de paso, por ejemplo, de la costa de Lázaro Cárdenas hacia el norte, sino también es un capricho de su líder, de El Mencho, porque viene pues, del municipio de
Aguililla, ¿no? Entonces, pero están lejos todavía de realmente dominar el Estado y esa resistencia que se ven en forma de grupos locales, no va a desvanecer, tampoco se va a quedar y la situación va a seguir siendo sin controles monolíticos, sin controles claros que podrían permitir niveles de violencia menores. Pero a ver, entonces déjame ver si te estoy entendiendo, querido Falco. Lo que dices es que lo que intentan ellos es capturar al Estado, ¿no? Cooptarlo, pero integrándose a él, o sea, haciendo asociaciones y alianzas, connivencias y confabulaciones que les permitan de alguna manera seguir con sus negocios, pero no formalmente imponer una ley del señor de la guerra, digamos, una ley feudal del cacique local, digamos, con una forma paralela de gobierno, ¿o sí? Bueno, básicamente la regla dorada para todos esos actores armados ilegales es que es mejor no enfrentarse con el Estado en sí, sino de lograr accesos al Estado, lograr arreglos con los actores relevantes, políticos relevantes, comandantes de las Fuerzas Armadas relevantes, en un plan de permitirte de gozar, para empezar, de impunidad. Entonces que sí puedes implementar tus propias formas de poder a nivel local, como tipo caciquismo narco, como ya mencionaste, y más allá, básicamente activar recursos del Estado para servir tus propios intereses. Te pongo un ejemplo. Todos los actores armados en ese momento en Michoacán dependen de alguna relación con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas para avanzar sus intereses. Y eso concretamente se manifiesta en que si tú tienes buenas relaciones con algún comandante local prácticamente, y así lo expresan los líderes criminales, pero también lo expresan como gente de las Fuerzas Armadas que te habla de forma confidencial, ¿no? Como allá tienes entonces el logro o el patrón en que tú no tienes que temer tantos operativos por parte de las fuerzas federales si lo haces bien, si lo logras bien, y que a lo mejor pues, el accionar del Estado se dirige más a tus enemigos y te puede dar una ventaja. Pero vuelvo un poco al patrón de la captura del Estado, que no es un patrón unificado, es un patrón de 1000 cabezas, ¿no? Entonces, cuando tú como jefe de un grupo tienes buenas relaciones con la Guardia Nacional, con su comandante, digamos, en un municipio, tus enemigos van a tener lo mismo con otro comandante en otra parte. Entonces, se balancea, se nivela, así justamente como la distribución de acceso al Estado. A ver, entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué atribuyes el fracaso del Estado frente al crimen organizado? ¿Por qué llevamos 15 años sumidos en esto? ¿Es por la estrategia? Es decir, ¿tú crees que cambiando de estrategia, diseñando diferentes políticas públicas, se puede combatir este problema? ¿O sencillamente es un asunto que pasa más bien por la legalización o tiene que ver con ni siquiera concebirlo como una guerra, tiene que ver con más bien otros procesos de generación de paz? ¿Tú por qué crees que ha fracasado y qué se debe de hacer para, pues, tener éxito? Es una buena pregunta. Primero, creo que es una ilusión de que podamos lograr la paz, que podamos lograr como incluso niveles significativamente más bajos de violencia letal a corto o mediano plazo. Estamos hablando de procesos de reformación, como el diseño de políticas, pero también del mismo Estado de muchos años y de mucho aliento. Entonces, realmente no hay un quick fix, para decirlo así. Regresando un tantito como al tema del diseño de las políticas. Entonces, aquí sí, muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día en Michoacán, también en otras partes de la República, se remontan a la declaración de la guerra en contra del crimen organizado en México en el 2006, ¿no? Básicamente, entonces ahí había la ilusión de que podrías proveer una solución rápida por la vía militarizada, deshacerte mediante la fuerza de ese problema que resultó ser mucho más
profundo, y ahí justamente hay una falla en el diseño de que se argumentaba, y eso también sigue siendo el paradigma de seguridad hasta cierto grado de Estados Unidos, que lo importó a México de manera considerable, que si quitas las cabezas de las organizaciones criminales, de los kingpins, la organización en sí, toda la estructura se va a desvanecer, va a desaparecer con mecanismo automático prácticamente. Lo que hemos visto es esa hiperfragmentación. A raíz de eso, en donde organizaciones que eran más o menos integradas se fragmentaron, como ya no había figuras fuertes, líderes fuertes que garantizaban justamente una mediación entre los intereses diversos que había dentro de esos grupos y como de las ambiciones de los sublíderes, de los jefes de plazas, de quienes manejaban y siguen manejando pues, sus propios grupos armados que después operan bajo la misma bandera como Familia Michoacana, como Cártel de Jalisco. Todas esas son estructuras mucho más complejas, son alianzas negociadas, para decirlo así. Entonces, la ofensiva militarizada interviene en esos arreglos y los fragmenta, y hoy en día tenemos, como nosotros como organización, como Crisis Group, estimamos que unos 200 grupos armados ilegales activos en este momento en México. Entonces el problema es mucho, mucho mayor. Pero no solamente es el diseño de políticas. El problema más fundamental sigue siendo de que no tenemos las herramientas para llevar a cabo, llevar a la acción, implementar cualquier política, no importa cómo sea diseñada en el papel. Porque siempre vas a tener, a través de la corrupción, a través de la colusión, a través de esos arreglos que ya mencionamos, una disolución, una distorsión de cualquier política. Por ejemplo, seguimos teniendo esa imagen de que ha habido una guerra frontal en contra del narcotráfico en México, ¿no? Pero cuando hablas con quienes deberían ser los blancos de esas políticas, de esa guerra, siempre subrayan que hay manera de pues arreglarte, de lograr acuerdos, conversaciones, por ejemplo, con comandantes de las Fuerzas Armadas, y eso en sí entonces significa que no tenemos las herramientas institucionales para llevar a cabo cualquier política. Perdón que te interrumpa, pero es muy importante hacerte esta pregunta. O sea, ¿tú crees entonces que depende de la voluntad de las personas, de que, digamos, de alguna manera ejerzan su encomienda institucional? Sí, eso es muy importante, pero al mismo tiempo no puedes como dejar el actuar de las instituciones estatales, cuya primera misión es proteger de la población, al criterio de quienes ocupan esos cargos relevantes, ¿no? Tenemos que implementar justamente mecanismos ya radicales de transparencia y de rendición de cuentas, de control civil exterior, externo, sobre las Fuerzas Armadas, las incorporaciones policías, las fiscalías, para que se fuercen esas cajas negras que siguen siendo esas instituciones y que podemos manejar mejor y garantizar mejor que hagan su chamba conforme a su mandato legal y constitucional, ¿no? Entonces, como no lo podemos dejar como a la buena voluntad de individuos que ocupen esos cargos en un dado momento. Eso parece cada vez más improbable, ¿no? Porque pues lo que hemos visto es una creciente militarización donde las Fuerzas Armadas se vuelven cada vez más subrepticias, más secretas, tienen más prebendas. Bueno, siempre han sido más o menos oscuras en México. O sea, es muy difícil saber lo que ocurre en el ejército, las Fuerzas Armadas. Y es todavía más difícil llamarlos a cuentas. Yo no veo ninguna institución en México que pudiera más o menos intentar hacerle auscultar, ¿no?, a las Fuerzas Armadas. Sí, exactamente. Estamos corriendo prácticamente en la en la dirección falsa, equivocada, ¿no? En este momento prácticamente. O sea, voluntad política no hay en este momento, y también es difícil pues presionar por otros lados. También estamos en una situación en que la oposición
es muy fragmentada internamente. Básicamente allí también hay muchos problemas internos de cómo se ostenta el poder, cómo se busca el poder, prácticas corruptas incluidas. También estamos frente a una situación que la misma sociedad civil, básicamente, se cayó un poco de ese sueño de las últimas décadas de que serían un pilar de la democratización de México, que se escucharía, que se tomaría en cuenta, que se buscaría para pues justamente consultoría técnica de cómo diseñar políticas, de cómo diseñar instituciones, y toda esa ilusión como se ha roto en este momento con este gobierno que está buscando pues un enfrentamiento global con cualquier voz crítica, prácticamente, sean en los medios de comunicación, sociedad civil, organismos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las posibilidades políticas en este momento para impulsar esos cambios necesarios, sin los cuales no vamos a ver avances, no están dadas. Entonces, por eso también digo que tenemos que tener un largo aliento, esperando que cambie pues, la atmósfera política, la voluntad política para poder impulsar esos cambios. Quisiera, justo con lo que dices, me gustaría regresar al caso específico de Michoacán, porque en conversaciones que yo he tenido contigo fuera del aire, aquí le comento a los queridos amigos del auditorio, el caso de Michoacán tiene un ingrediente muy notorio, un elemento muy particular que existe a lo largo y ancho de México, pero que en el caso de Michoacán se ve con mucho más claridad, que es la participación del crimen organizado en actividades aparentemente legales o conectadas con la legalidad, con mercados legales, ¿no? Y buena parte de esos mercados, pues, están conectados con, al menos con nuestros vecinos del norte. Me refiero sobre todo, por ejemplo, al aguacate, a la minería, a la madera, ¿no? A las especies a las maderas y fauna, flora, todo esto. Y pues ahí el asunto es que tampoco hay voluntad, pareciera que tampoco hay voluntad de los otros estados, de los otros países, de cambiar mucho la narrativa, ¿no? Y pues pareciera, te lo pregunto a ti, que Michoacán es como otra vez el escenario perfecto para darse cuenta cómo todo es un fracaso a lo largo de todo Norteamérica, ¿no? Sí, exactamente. Justamente pues para empezar con el papel de Estados Unidos, de Canadá, también de Europa, otros países exportadores que tienen intereses económicos fuertes, creo que es completamente necesario romper un poco la narrativa convencional de que son problemas domésticos que solamente le tocan resolver a los mexicanos, que no es cierto, son estructuras transnacionales muy profundas. Y también hay que romper un poco la narrativa de que las responsabilidades como las tienen nada más los llamados cárteles, ¿no? Básicamente es una figura muy conveniente, muy demasiado obvia básicamente para echar la culpa a pocos actores que por fin y al cabo son quienes ejercen la mayoría de la violencia física directa, pero que son parte de estructuras mucho más amplias. Entonces una es crear, pues parte de la solución es crear como conciencia acerca de cómo consumidores del norte global, para decirlo así, están contribuyendo, sabiendo y en la mayoría de los casos no sabiendo como esos problemas, ¿no? Entonces creo que en el tema del aguacate ya se han hecho avances, se ha hecho pues más o menos popular el tema, y ahí hay como un punto de arranque para también identificar claramente la responsabilidad para prácticas limpias que no causen violencia de empresas internacionales que operan en lugares como Uruapan, en otras partes pues de la República donde hay ese tipo de actividad lícita que por fin y al cabo les da a otros mercados a través de la extorsión, secuestro, expropiación a grupos criminales nominales y que fomenta la violencia en esas partes. Entonces, un tema efectivamente súper central para todo eso es analizar mejor, apuntar mejor cuáles son esas cadenas, de dónde vienen los recursos, por fin y al cabo, el consumo en este caso, que fomenta conflictos a nivel local. La minería, por ejemplo, es otro gran tema. Ahí estamos tocando intereses fuertes también, la participación prominente de empresas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa y de China también, ¿no? Si hablamos como del hierro que se está extrayendo de forma clandestina
con directa participación de grupos de crimen organizado en la franja costal, por ejemplo, de Michoacán, pero en otros estados también. Entonces, sí, ampliar la conversación también al sector privado y gobiernos internacionales que tienen la responsabilidad de controlar mejor el actuar de sus conciudadanos en lugares como México es absolutamente esencial para la solución a largo plazo del tema. Y obviamente aquí también tenemos que hablar pues, de la regulación y de su potencial de la regulación de los mercados de las drogas ilícitas en ese momento, ¿no? Ahora, querido Falco, déjame regresar y voy a tocar a lo mejor un cliché, pero es muy importante desmenuzarlo. Déjame regresar al origen, a las causas del problema de Michoacán, porque también hay una hipótesis, o digamos que se podría pensar que hay elementos históricos ahí de violencia que van más allá de la simple declaración de guerra. Por ejemplo, desde las crónicas del Tata Vasco de Quiroga hace 500 años, pues Michoacán siempre ha sido un lugar muy violento. O sea, ahí, pues por ahí también jugó un papel de epicentro en la independencia, en la revolución, en la constitución de Apatzingán. Y pues ahora en la guerra contra el narco. O sea, pues no sé, se tendría que estudiar, pero se podría aventurar la hipótesis de que Michoacán siempre ha sido violento, ¿no? Y pues la pregunta ahí es, ¿en verdad pasa solamente por un asunto coyuntural de la guerra contra el narco? ¿O estamos hablando de una situación de civilización, de modernidad? Pues de fraguar ahora sí que el Estado, ¿no? De modernizar. No sé cómo lo veas. Sí, no, eso es muy importante, apuntar a esos factores, a esas bases históricas, ¿no? Justamente, Tierra Caliente, ante todo, hace otras partes del estado también, pero se ve claramente, se ha estudiado un poquito más en Tierra Caliente, muestra como todas las complejidades y las contradicciones del proyecto del Estado mexicano, ¿no? Básicamente allí nunca se instala de forma tan abierta, como tan profunda como en otras regiones que estaban más conectadas, como a las urbes, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se han mantenido justamente formas de autogobernanza a través de diferentes formas como de caciquismo, por ejemplo, como siempre has tenido esos espacios que no son ajenos como al Estado mexicano, pero que se relacionan igual que los grupos armados hoy en día al Estado mexicano de una forma que les permite mantener sus autonomías, incluyendo soberanía de facto sobre ciertas poblaciones, ciertas áreas, es decir, la soberanía definida como derecho de ejercer violencia en contra de cuerpos, contra de ciudadanos locales, en este caso, sin consecuencias, de gozar de la impunidad de hacerlo sin que otro actor superior te haga las cuentas, básicamente, ¿no? Entonces, hemos tenido como base histórica en Tierra Caliente, en Michoacán, en otras partes también. Y lo que pasa prácticamente es que en la segunda mitad, ante todo del siglo XX, se añade el narcotráfico como una forma también de muchas poblaciones locales de ganarse una vida un poco mejor, realmente en niveles bastante humildes al inicio, de comprar libros, zapatos a los chamacos, de igual, y si te fue muy muy bien llevando mota a la frontera, podías pues comprarte una camioneta o algo así, pero estamos hablando como de formas diferenciales de conectarte a la modernidad económica, a esos sueños que produce y bueno, que sigue produciendo a través de canales ilícitos, porque los canales lícitos no necesariamente estaban dados en esas partes, siempre ha sido pues un territorio marginal en todos los sentidos, políticamente, socialmente y económicamente hablando. Entonces tienes como el surgimiento del narcotráfico en ese sentido, y luego pues vemos esa mutación a nivel estructural de cómo opera, cómo busca una nueva y más dañina profundidad territorial el crimen organizado en México, no solamente en Michoacán, pero también en otras partes. Y esas nuevas estructuras, esas nuevas formas de organizarse en los mercados ilícitos, al fin y al cabo se mezcla e interactúa
con esas formas históricas de poder, ¿no? Todavía tenemos hoy en día algunos actores muy importantes que se han mantenido por décadas ya a través de todos los cambios que ha habido, ante todo en los últimos 15 años, que siguen siendo caciques propios, ¿no? Controlan tierras, controlan poblaciones, tienen ese asentamiento profundo histórico dentro de sus poblaciones, pero también ocupan el otro papel de ser pues cabezas importantes como de lo que llamamos cárteles y también pues de exportadores de gran escala de drogas sintéticas. Entonces esas formas históricas de violencia y de gobernanza se mezclan con esas nuevas estructuras que se imponen, superimponen y en parte reemplazan los viejos liderazgos políticos y caciquistas que habíamos visto anteriormente. Oye, y a ver, en tu percepción general, ¿con quién está la población civil? ¿De qué lado? Porque otra vez, usando un cliché, pero para que tú lo desmenuces, pues pareciera que siempre estas organizaciones tienen apoyo popular, ¿no? Porque de alguna manera, pues, favorecen y sustituyen algunas actividades filantrópicas del Estado, construcción de hospitales, escuelas, bla, 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 ¿no? Reparten víveres, apoyos, en fin. Y por el otro lado, pues es difícil pensar que apoyarían al Estado porque pues el Estado generalmente no da nada, ¿no? O es un Estado ausente, fallido, pero también pensándolo en dos veces, pues te das cuenta que ahí hay una paradoja porque en una situación como la de Michoacán, donde estas bandas ya fragmentadas, que dices, pues se van contra la población civil a través de cobro de piso, extorsión, secuestro. O sea, estás hablando de que ejercen un poder muy violento sobre los propios civiles. Entonces ahí la pregunta es, ¿la población civil está con ellos de manera voluntaria porque sí, por el apoyo del que hablamos, o es más bien una cadena, es una suerte de esclavitud, una sumisión a fuerza? ¿O cómo se podría resolver esto si pues lo que realmente necesitas es que la ciudadanía apoye al Estado? Y obviamente que el Estado sea fuerte, responsable frente a sus ciudadanos. Pero ahí parece que hay un ciclo vicioso sin salida, ¿no? Un cul-de-sac. Sí, exactamente. Por el momento. Mira, como esa pregunta de si la población está con ellos, con los grupos armados, legales, es una pregunta que tiene mil respuestas, básicamente. Como la legitimidad existe hasta el grado de que un individuo o un grupo de personas vea ciertas prácticas, ciertos actores, ciertas cabezas, ciertos grupos como buenos o no, prácticamente. Entonces, puedes preguntar como en una ranchería, donde, por ejemplo, hay conexiones familiares con algún líder, por ejemplo, algún jefe de plaza, o incluso que tienen así un hijo como sicario adentro de esos grupos. Y para ellos, obviamente, ese grupo es algo más cercano, es algo que representa lo menos malo frente a otros grupos, porque es un mal conocido prácticamente. Pero sí me han tocado como casos, conversaciones, muchos en que sí había gente que estaba completamente convencida de que, por ejemplo, el Chayo en aquel momento era gente buena prácticamente, pero eso también se derivó de actos concretos, entre los cuales ya mencionaste algunos, pero el juego más general y la postura, más generalmente hablando de la población civil, es que saben que, y así me lo dijo pues un amigo que vive en una ranchería en Tierra Caliente, en un momento de alta confianza, justamente que saben que ninguno de ellos es buena gente, no son buenas personas, ¿no? Pero tú estás frente a una situación en que no hay nadie, no hay ningún actor, incluyendo pues por parte del Estado, que ostente una buena solución, un buen modelo de orden. Y tú has vivido como abusos como de diferentes grupos armados ilegales, has vivido situaciones en que los militares, la Policía Federal, en aquel entonces cayó
abusaron de ti, se llevaron cosas, se robaron cosas. Entonces, todos estos encuentros prácticamente abre el campo a dos cosas. Primero, a la producción, al autorretrato de todos los grupos prácticamente como lo menos malo, ¿no? Entonces, todos casi momentos de confianza, de nuevo, admiten contradicciones, pero dicen que están más trabajando para hacerlo mejor y para proteger ustedes, la población civil, de males mayores. Por ejemplo, los grupos de Michoacán van a decir que el Cártel de Jalisco viene para secuestrar, para violar, para matar inocentes, y el Cártel de Jalisco está diciendo exactamente lo mismo de los grupos de Michoacán, ¿no? Pero es básicamente construir legitimidades relativas que te dan el apoyo relativo por parte de la población civil, por ejemplo, a través de no compartir inteligencia relevante acerca de tus operativos, de tus casas de seguridad, de tus brechas en las que te mueves con los enemigos prácticamente, porque hay un poquito más de cercanía contigo que con los otros. Ese es el juego, es básicamente la selección entre males menores. Justamente allí es también pues algo cínico, obviamente, pero al mismo tiempo bastante inteligente por parte de los grupos, porque justamente se refieren a los abusos del Estado mexicano, abusos de derechos humanos, desapariciones, etcétera, la misma corrupción de la cual ellos son parte, pero lo toman como reflexión, como punto de partida para decir que somos menos malos incluso que el Estado mexicano, ¿no? Y como civil te quedas en ese rinconcito prácticamente. ¿Crees que eso explica el surgimiento de las autodefensas? Es decir, una situación en la que ninguno de los dos lados ofrece un amparo. La población civil se empieza a armar. Primero quiero preguntarte si tú crees que esa puede ser una explicación para el surgimiento de las autodefensas, que es un fenómeno, pues, no exclusivamente michoacano, pero sí bastante emblemático de Michoacán. Y la segunda pregunta sería, pues, ¿qué tan viable es un modelo de autodefensas? Bueno, parece que ya quedó claro que no lo es, ¿no? Pero quiero saber ahí si más bien se trazaron mal otra vez las estrategias y si habría la posibilidad de intentar otros modelos viables. Sí, bueno, primero como la figura de las autodefensas, yo creo que sí surge como de las contradicciones, como de las declaraciones, como de los autorretratos del mismo Estado, pero también de los grupos armados, ¿no? Entonces, básicamente estamos, grupos armados criminales clásicos, para decirlo así, para distinguir. Pero estamos ahí viendo justamente, hemos visto una privatización de la violencia, de intentos de orden de tercer grado, ¿no? Que sigue como los otros dos y sus contradicciones. En el caso de Michoacán, justamente, sí había eso como motivación de muchos que tomaron las armas en ese momento, que siguen tomando las armas, cuando giramos justamente la perspectiva a la biosfera monarca, donde ahorita hubo pues, una formación de otro grupo y va a seguir pasando siempre y cuando no se solucionen los problemas. Pero las autodefensas de 2013-2014 en Michoacán, justamente su éxito no fue necesariamente solamente porque civiles no metidos en otras preguntas se levantaron para reclamar un fin de la corrupción y del régimen de terror de los templarios que permitió en ese momento, ¿no? Entonces, en cuanto se ve que la federación toma un papel, se ve forzada de intervenir en Michoacán, muchísimos de los bloques de los jefecillos que antes integraban los caballeros templarios se voltean, se ponen como las camisas blancas de las autodefensas y así como pues, se tiran en contra de sus propios jefes en un plan de mantener su integridad, de mantenerse a flote y también de expandir más aún su propio poder, ¿no? Entonces esa voltura, esos chapulines, como dicen quienes los acusan de traición, explica por qué fue exitosa la autodefensa en Michoacán solamente en el sentido de derrumbar a los líderes visibles de quienes eran los templarios, el Chayo y la Tuta, el Quique, otros por allá, ¿no? Entonces había contradicciones, líneas muy porosas entre lo que se consideraba autodefensa legítima
autodefensa ya criminal desde el inicio, no por la infiltración, como se dice mucho, sino desde su diseño original prácticamente. Y eso luego pues, explica también la desintegración, porque por fin y al cabo para los más poderosos que integraban las autodefensas solamente era pues, otra forma de jugar el juego del poder, ¿no? Y la otra pregunta que me hiciste, perdón. Te preguntaba que si es viable. Pues mira, creo que hay que básicamente distinguir entre si es viable en pocas localidades, como en comunidades muy específicas, como Cherán, por ejemplo, donde sí ha producido contradicciones, pero también ha producido pues, resultados bastante positivos en comparación con antes, en el sentido de que la violencia letal, por ejemplo, ha bajado muchísimo. Entonces, desde esa perspectiva sí, pero no puede ser un modelo a lo largo de la República o para regiones más amplias, ya por el mero hecho de que otra vez estarías concentrando poder en manos privadas y por lo tanto otra vez reproduces el dilema de que no hay una rendición de cuentas bien y se pueden prestar esas estructuras a abusos de poder por individuos privados. Entonces no es complementario el modelo necesariamente a largo plazo, a mediano plazo, con nuestra comprensión de lo que son derechos básicos, de lo que es un proceso jurídico integral donde se respetan los derechos de los individuos, etcétera, ¿no? Oye, ¿y qué tanta participación le atribuyes a la población civil en la alta letalidad, en la violencia homicida, ¿no? Esa es una discusión muy interesante que no está totalmente resuelta, ¿no? Yo por ahí siempre recurro al estudio de Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, de David Shirk, pues que por ahí estima que apenas entre el 25 y el 40% de la violencia homicida en México verdaderamente se puede atribuir al crimen organizado. Quiere decir que pues, el resto, entre el 75 y el 60%, entre el 60 y el 75%, perdón, se puede atribuir pues, al pueblo bueno y sabio, ¿no? O sea, riñas, violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera que pues vivimos una desgracia, una guerra, y sí es cierto, pero si tú ves, pues por ejemplo, los índices de violencia, de homicida de pues Carlos Vilalta o de Pablo Picato, pues siempre, el pueblo mexicano siempre se ha matado. Ve los índices de violencia homicida en los 30, 40, 50, 60, ¿no? Ya bien pasada la revolución, pues son muchísimo más altos que los de hoy. Y era sencillamente la población matándose entre sí. Entonces yo te quisiera preguntar qué opinas al respecto. Sí, es que regresamos con el punto que la narrativa de que todos son cárteles, todos son enfrentamientos entre cárteles es un poco simplista, ¿no? Para decirlo así. Y efectivamente pues hay muchas riñas, muchas peleas como a nivel descentralizado que explican en parte pues como el aumento en los índices como de violencia letal en este momento, pero creo que incluso ahí también hay que preguntar qué tiene que ver como justamente la falta o toda la crisis de seguridad más propiamente asociada al crimen organizado, porque al mismo tiempo también lo que reproduce es como la influencia sobre las instituciones de justicia, de policía, por parte de esos grupos más organizados, es una impunidad, una atmósfera de impunidad mucho más amplia que si no sería el caso, ¿no? Ya porque pues básicamente ocupas como las estructuras de justicia y de policía de una manera mucho más grave con esos enfrentamientos, con las actividades como de los grupos de crimen organizado, y eso tampoco ayuda para atender después y poner prioridades para atender como pues crimen más desorganizado a nivel local, donde se producen efectivamente muchos homicidios. Al mismo tiempo creo que es muy difícil saber realmente como cuántos casos se pueden atribuir a esas peleas y cuántos no, porque el hecho en México sigue siendo que no se investiga.
Entonces es lo que dice, pues, el perito, después de haber visto el cuerpo como durante 5 minutos, y no hay investigaciones profundas, entonces no sabemos, es un guessing game, es adivinar, ¿no? Hasta cierto grado. Y creo que si vemos el auge hacia la plataforma, la meseta de violencia letal, más allá de 40,000 homicidios al año en los últimos años, tenemos pues una correlación probable entre la fragmentación justamente como en el mundo del crimen organizado, de esos enlaces con el Estado como un factor básico como de producir tanta violencia letal. Y hay que pues indagar más acerca como de las interacciones entre como violencia desorganizada y organizada, ¿no? Donde no comprendemos todavía bien por la falta de investigaciones dónde están las fronteras y cuáles son las interacciones exactamente. Sí, que pasa por crear un Estado más fuerte, ¿no? Digamos, en la procuración de justicia, ¿no? Va un poco por ahí. Que aprovechando esto, ya para cerrar, Falco, pues la pregunta sería, ¿cómo ves el horizonte, ¿no? Ya llevamos 15 años en esto, pero pues me acabas de decir que vamos en la dirección falsa, así dijiste. Pareciera por las cifras nada más que la cosa se está agravando. Este sexenio puede cerrar con más muertes que Peña Nieto y Calderón juntos y al menos al ritmo que vamos, ¿no? Y entonces, pues ahí la pregunta es, ¿qué se augura para el futuro? Porque pues parece que no tiene solución de corto plazo y pues esto se puede prolongar, ¿no? Durante lustros. Sí, ese es el peligro, justamente, desafortunadamente, que estamos viendo como justamente pues un conflicto o una serie de conflictos que realmente no es un conflicto, sino un calidoscopio de conflictos regionalizados, subregionalizados incluso, y que se ha vuelto en los últimos años perpetuo, ¿no? Entonces no hay nadie que de manera efectiva intervenga en esas lógicas como que producen la violencia, en esas dinámicas, y si no cambiamos la lógica de diseñar políticas y ante todo de reformar el Estado para que haga su chamba, para que haya herramientas para implementar esas políticas, el peligro es que nos vamos a quedar en este estado perpetuo de violencia letal en un nivel significativo que es comparable con guerras clásicas, para decirlo así, en términos de las vidas humanas que se está llevando por el foreseeable future, o sea, por años y años más prácticamente. Y creo que justamente lo que domésticamente e internacionalmente todavía no se comprende muy bien es que eso es el nuevo conflicto que estamos viendo en el siglo XXI, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo también, donde hay una disolución, una hiperfragmentación de lo que eran los proyectos del Estado, de lo que también son otros actores de poder, incluyendo criminales, pero otros poderes económicos, políticos también. Y tenemos que revolucionar nuestra comprensión de lo que es un conflicto y cómo intervenir en esos conflictos. Entonces, sí, nos va a costar muchísimo cambiar el paradigma que solamente apuesta en soluciones únicas basadas en la fuerza, como seguimos viendo aquí o en otras partes de América Latina, por ejemplo, también. Y allá pues hay que apelar justamente a los socios internacionales también en Europa y ante todo en Estados Unidos para que cambien pues un poco su perspectiva en ese sentido, para que apostemos, por ejemplo, en paquetes integrales de intervención regional en lugares como Michoacán, donde no solamente un actor apuesta en la fuerza, el otro apuesta en la justicia transicional, el otro en la desmovilización de los chavos sicarios, etcétera, sino que tenemos que combinar todos esos esfuerzos para que se articulen entre ellos horizontalmente y para que estemos dedicando recursos y esfuerzos por parte del Estado a esas regiones más conflictivas, ¿no? Como por ejemplo Michoacán o Guerrero o Chihuahua, entre otras zonas. Y creo que mientras que estamos lejos todavía, hay una mayor conciencia por parte, por ejemplo, de algunos socios internacionales con quienes yo platico, de las embajadas internacionales, que sí ven que la receta actual ha fracasado,
¿no? De manera espectacular. Y eso incluye de personal como de Estados Unidos, por ejemplo, donde yo sí veo una discusión interna, pero obviamente hay muchos intereses, hay pensamientos muy arraigados por parte como del Departamento de Defensa, por ejemplo, que difícilmente a corto plazo va a cambiar su manera de pensar, pero que tiene mucha palanca para impedir pues, políticas más integrales. Entonces, la perspectiva no es positiva, francamente, para los próximos años, yo creo, pero hay un cambio de pensamiento en diferentes niveles. Prácticamente allí está, creo que, la esperanza. Y mientras, pues, hay que seguir echándole ganas. También, pues, con proyectos locales, apoyando actores locales que sí buscan cambiar sus comunidades, vidas de personas de nivel más local, pero sí cuenta y si nos dan pistas, bases, pautas que podamos retomar para el futuro, para ampliar esos esfuerzos cuando pues, haya un cambio de las voluntades políticas a nivel internacional y nacional, obviamente. Sí, no, pues sí, a veces hay que tocar fondo para que las cosas cambien, lamentablemente. Pues bien, Falco, gracias por tu conocimiento, tu claridad, tu experiencia. Aprecio muchísimo tu visita. Ahí lo tienen, queridos amigos, Falco Ernst, sobre Michoacán como microcosmos de la decadencia mexicana generalizada, ya por 15 años y continúa. Yo soy Pablo Magluf, esto fue Disidencia, hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.